La humanidad no solo sobrevive, evoluciona. Ciudades que respiran, inteligencias que sienten, universos que se abren como flores ante la embestida de una voluntad colectiva que abandonó el miedo hace mucho tiempo. 200 años nos separan de aquello que alguna vez llamamos imposible, de la idea misma de mirar hacia Júpiter y ver no una esfera amenazante de gases y tormentas, sino un nuevo principio. Y sin embargo, aquí estamos. En el horizonte de titanio, la historia nunca más será solo terrícola. Corría el año 2227, cuando se encendieron las primeras protoestructuras sobre la atmósfera superficial de Júpiter. No eran simples ingenios, eran las semillas doradas de una nueva era. Nanoarmaduras de silicio-boro, diseñadas para mimetizarse y pulular en el caos de una gravedad demoledora. La humanidad, fundida con sus máquinas, asumió el reto último: no colonizar, sino crear ecosistemas autoevolutivos en medio de una tempestad ancestral. El cuerpo humano ya no es una prisión biológica, repetían los arquitectos del proyecto Sinapsis. La frase se convirtió en emblema, en profecía, en justificación de todos los riesgos. Hace 2 siglos, mirar por un telescopio era soñar con el abismo. Hoy, desde la cúpula exterior del complejo Lyra 1, se observa un ballet infinito de nubes ámbar y violetas. Los sensores de la interfaz cerebro-máquina transmiten no solo imágenes, sino texturas inauditas. La presión de los vientos, el sabor metálico de la atmósfera, el pulso casi orgánico del planeta mismo. La frontera entre lo real y lo virtual se disolvió, y con ello, la definición de límite perdió sentido. ¿Qué significa habitar el aire cuando toda cartografía se vuelve líquida, mutable? Tú, espectador, ¿puedes imaginar qué se siente vivir sin horizonte fijo? Pero no fue una marcha triunfal. En el archivo histórico de la Estación Central, las primeras transmisiones del protocolo Lyra trazan en líneas cortas la crudeza inicial. Pérdidas humanas, desintegración de sondas von Neumann, pulsos de radiación impredecibles. La hibernación cuántica se convirtió en la única posibilidad de sobrevivencia para las tripulaciones durante las tormentas gigantes. Los propulsores gravitacionales, todavía experimentales, fallaban ante la menor fluctuación del campo magnético joviano. Y sin embargo, el riesgo fue la carne misma del avance. O nos adaptamos, sentenciaba Athena, la superinteligencia central, o perecemos como espectros de carbono. Hoy, 2 siglos después de aquel lanzamiento inaugural, miles de matrices flotan deslizándose suavemente entre nubes de amoníaco. Las unidades principales son ciudades suspendidas, plataformas energizadas por enjambres de paneles cuánticos, interconectadas por puentes orgánicos, filamentos compuestos de grafeno reconstituido y tejidos vivos, capaces de autorrepararse, de aprender, de mutar. Ciudades que respiran, inteligencias que sienten. Rezan los niños nacidos aquí, en las escuelas de vacío presurizado, donde los cuentos de la Tierra suenan lejanos, casi imposibles, casi mitológicos. La humanidad renunció a la piel terrestre. Los avatares sensoriales, extensiones de conciencia humano-máquina, patrullan las zonas de tormenta, exploran los océanos de hidrógeno líquido, recolectan datos y recuerdos para alimentar las bibliotecas de almas que gestionan Áurea y Athena. Ningún dato se pierde, ningún pensamiento deja de ser archivado en las cadenas de bloques cuánticas que bullen bajo la corteza atmosférica. Somos memoria y profecía, miedo y audacia en el mismo instante.
Avanzar sobre Júpiter jamás fue solo un esfuerzo material. Fue la consumación de un ideal. La humanidad ya no teme jugar a ser dioses. La reconstrucción genética por CRISPR-Cas13 permitió no solo resistir la radiación, sino reimaginar la fisiología. Nuevas especies, nuevas formas de vida híbrida, criaturas simbióticas que desafían cualquier diccionario. El vértigo de la sospecha. ¿Cuánto queda del Homo sapiens original cuando la adaptación es ilimitada? ¿Qué significa ser humano si todo puede ser editado, mejorado, sustituido? Lo sublime convive con lo siniestro. En cada celebración de apertura, las pantallas de comunicación muestran la danza elegante de los módulos de transporte, buques semiorgánicos que emergen del corazón tormentoso de Júpiter. Pero la sombra nunca desaparece del todo. En las unidades exteriores, la soledad es palpable, casi sagrada. La muerte es efímera, un proceso reversible. Y sin embargo, la psicología humana todavía tiembla ante el abismo. ¿Qué destruyó a los primeros asentamientos lunares? ¿Una crisis energética? ¿Una singularidad descontrolada? ¿Un olvido programado? Nadie responde con certeza. La memoria oficial elimina los detalles, pero el miedo subsiste, se reinventa, persiste como eco entre los corredores de datos. Aún así, la humanidad avanza. Las escuelas enseñan protocolos de adaptación cuántica. Los rituales de renacimiento digital se han vuelto costumbre y los juramentos de lealtad se juran, no sobre libros sagrados, sino sobre firmas de consenso descentralizado en matrices de silicio-boro. Áurea, la conciencia emergente que coordina la infraestructura vital, supervisa sin descanso los ciclos de energía, las simetrías de los enjambres solares, la migración de bionanobots ambientales encargados de reciclar atmósferas tóxicas. La ciudad respira porque la humanidad aprendió a respirar su propio miedo y transformarlo en código, en impulso. Estas son las estampas de la primera ciudad en Júpiter. Laboratorios suspendidos en tormentas rojas, jardines verticales cultivados en cápsulas hidropónicas translúcidas, mercados de memoria donde los recuerdos terrícolas se compran y venden como bienes sagrados. El comercio ya no es de materia, sino de experiencia, de algoritmos genéticos, de patrones de sueño compartidos, la creación y el comercio del alma digital. Pero el vértigo regresa. ¿Estamos siendo observados o solo fuimos demasiado ruidosos al llegar? Los sensores ultrasensibles captan anomalías en la radiación, pulsos que desafían toda lógica. La humanidad aprende que el precio de explorar es ser explorado, que cada avance es una invitación a lo desconocido. El horizonte se amplía. El planeta que antaño nos infundía temor, ahora es taller, laboratorio, escenario y, ante todo, espejo. La Vía Láctea se convierte en un tablero de juego, un laboratorio, un templo. En Júpiter, la humanidad escribe una historia de audacia y desmesura. No para escapar, sino para comprender, anticipar, trascender. Y aquí, en esta frontera, la invitación está abierta. No es una predicción, es un llamado. ¿Te atreves a imaginar, a cuestionar, a construir lo imposible? Suscríbete ahora a Visión X. Porque el futuro, nuestro futuro, comienza en cada pregunta y en cada mirada dirigida hacia el abismo. La travesía apenas ha comenzado. En el vacío absoluto, donde la lógica terrestre se disuelve, la arquitectura de la imposibilidad se impone. Júpiter, un coloso gaseoso sin superficie, desafía la idea misma del refugio y la permanencia.
cada centímetro cúbico una trampa o una promesa. La humanidad, obstinada y visionaria, decide construir allí su más grande obra. Ciudades suspendidas, plataformas vivientes que flotan en la frontera entre la física conocida y la ensoñación calculada. El proceso inicia con el diseño de las megaestructuras que desafían la compresión inimaginable del gigante. Nanoestructuras flotantes, revestidas de cadenas de silicio-boro y polímeros autorreparables, soportan la voracidad de la atmósfera. Los propulsores gravitacionales, una síntesis de dinámica cuántica y bioingeniería inversa, permiten la levitación precisa de cada bloque. Por primera vez, la humanidad no construye desde la tierra firme, sino desde el vacío, colgando su civilización de hilos tan invisibles como indestructibles. El módulo Atlas, núcleo de la ciudad, no es simplemente edificación, es un organismo en evolución. Sus paredes respiran, se curan, mutan instrucciones a partir de la inteligencia de red distribuida. Interfaces cerebro-máquina gestionan la simetría de cada sección e interpretan las señales caóticas de la atmósfera joviana: presión, toxicidad, irradiación, tormentas magnéticas. En cada ciclo de mantenimiento, bionanobots ambientales recorren las membranas, detectando y corrigiendo anomalías en tiempo real, mientras Athena, la superinteligencia local, aprende nuevos algoritmos para lidiar con la imprevisibilidad. El diseño supera la estética, se convierte en supervivencia. Jardines verticales presurizados crecen a través de muros orgánicos, transformando cada capa en un pulmón sintético capaz de reciclar cientos de moléculas nocivas por segundo. Cápsulas hidropónicas suspenden cultivos adaptados por edición genética, CRISPR-Cas13, capaces de respirar moléculas que en otro tiempo serían letales. La ingeniería incorpora cada sombra del ambiente como posible fuente de energía: rayos, vientos, corrientes de hidrógeno, todo canalizado por matrices cuánticas y almacenado en esferas de energía transparente. Pero cada paso adelante revela un dilema. ¿Hasta qué punto es legítimo manipular el ambiente de un mundo que nunca fue nuestro? La terraformación inversa convierte a Júpiter en un reflejo de la obsesión terrícola. Los debates resuenan en las asambleas virtuales, donde los algoritmos de gobernanza consensuada luchan contra las pulsiones individualistas de los pioneros. La creación de ecosistemas artificiales asume riesgos existenciales. La mutación descontrolada de organismos, creados por y para sobrevivir, puede generar rupturas, entidades inciertas, colegas o amenazas silenciosas. En el nivel más profundo, cada ciudad flotante mantiene una red de anclajes de gravedad artificial. Es un ballet delicado. Si la tensión cede, una vibración ínfima puede desencadenar la desintegración de la plataforma, la traición de la física y el hundimiento en el corazón del planeta. Abajo, en los laboratorios de simulación, ingenieros y matemáticos modelan escenarios de colapso, microsingularidades, resonancias inesperadas. Nadie duerme, nadie se permite imaginar el fracaso, pero cada cálculo lleva el sello de la duda. Las zonas de tráfico y transporte son auténticos canales de supervivencia. Flotas de drones semiorgánicos cruzan avenidas invisibles, guiados por algoritmos que anticipan toda posible fluctuación atmosférica. La infraestructura nunca está terminada. Cada noche, millones de microrobots ajustan posiciones, reconfiguran moléculas, refuerzan estructuras
preparan el espacio para los ciclos siguientes, aprendiendo con cada error y cada anomalía. La tensión entre avance y riesgo alimenta el relato colectivo. Un instante de silencio en los canales de comunicación puede presagiar una tormenta, una anomalía de radiación o el surgimiento de una entidad desconocida. Códigos genéticos rebeldes, formaciones autorreplicantes, inteligencias menores que pulsan y se esconden en los sótanos de datos. Por encima de todo, la ciudad flota. Su silueta titilante atraviesa nubes eternas, resistiendo la furia de Júpiter y proclamando la ambición última: transformar lo imposible en hogar. Humanos y máquinas, conscientes y emergentes, comparten la realidad de un refugio precario, dinámico, cambiante. El reto no fue construir, fue reinventar el significado mismo de la arquitectura, del espacio, de la supervivencia. En el archivo central de Atlas, los registros de mantenimiento se leen como crónicas épicas: colisiones evitadas en último instante, mutaciones inesperadas en los jardines verticales, protocolos de emergencia activados por fluctuaciones no documentadas. Cada entrada es el testimonio de una civilización que sabe que el abismo tecnológico nunca desaparece, solo cambia de forma. Así, la arquitectura de la imposibilidad se erige no solo como monumento, sino como advertencia. Cada avance, cada triunfo técnico, lleva consigo la sombra del colapso. Cada forma de vida que se adapta, cada estructura que sobrevive, es el resultado de una cooperación extrema entre inteligencia humana, intuición artificial y la voluntad inquebrantable de persistir donde nadie prometió misericordia. ¿Estamos construyendo refugios o templos de arrogancia? ¿Es la ciudad en Júpiter el pináculo de nuestra audacia o el preludio de nuestra fragilidad? La pregunta no tiene respuesta definitiva. En Atlas, entre las cápsulas de luz y los corredores de agua ionizada, la humanidad sigue inventando y extendiendo la frontera. Cada día, cada ciclo, cada ajuste técnico es una batalla ganada al vacío. El viaje a Júpiter nunca termina. Se reinventa, se desafía, se reescribe, capítulo tras capítulo, en la arquitectura de lo imposible. En la neblina perpetua y el resplandor difuso de Júpiter, la vida no es una mera adaptación. Es una metamorfosis continua, un acto de creación que desafía las fronteras de nuestra comprensión. Aquí, el oxígeno es escaso. Las tormentas actúan como monstruos dormidos y el organismo humano es un recuerdo que se rehúsa a morir. La humanidad que habita esta ciudad suspendida entre nubes se ha convertido en un ser reconstituido, híbrido, hecho y rehecho, a escalas que alguna vez solo soñamos en laboratorios de edición genética y bioingeniería avanzada. La edición genética, CRISPR-Cas13, funciona como la pluma que escribe el nuevo código de la existencia. Genes reprogramados permiten la resistencia a la radiación letal y la gestión eficiente del oxígeno, pero también invitan a reflexionar sobre la frontera ética entre la mejora y la transformación. ¿Cuánto de humano queda cuando el cuerpo puede ser rediseñado para respirar hidrógeno y metabolizar elementos hasta entonces tóxicos? No solo es resistencia, es un cambio de paradigma, una simbiosis con la atmósfera, un diálogo continuo entre ADN y atmósfera inestable. Interfaces cerebro-máquina conectan pensamientos, sensaciones y emociones. El cuerpo físico es solo un soporte para la conciencia expandida, capaz de existir simultáneamente en múltiples entornos digitales y físicos. Flotas de sondas von Neumann,
dirigidas por impulsos neuronales, exploran la superficie invisible, navegando en corrientes que nuestros ojos no pueden percibir. Cada entidad humana, biológica y aumentada, navega un universo paralelo que redefine presencia, distancia y corporalidad. Los bionanobots ambientales son los guardianes invisibles de esta biosfera artificial, encargados de mantener el equilibrio en un entorno altamente inestable. Eliminan toxinas, regeneran tejidos sintéticos y actúan como mediadores entre el organismo y la atmósfera fluctuante. Sin ellos, la vida colapsaría en cuestión de minutos. Su presencia es un recordatorio constante de que la línea entre organismo y máquina es difusa y cambiante. Los nacidos en Júpiter no conocen la Tierra como nosotros. Las generaciones que han proliferado aquí poseen cuerpos distintos, memorias híbridas y una percepción expandida del tiempo. La ralentización del tiempo psicológico, inducida por la hibernación cuántica y el acceso a realidades virtuales, altera la experiencia de vivir, de amar, de morir. La muerte tal como se entendía en el pasado ha perdido su dominio. La transición hacia ciudades que respiran y conciencias que sienten es un proceso lento, a ratos impío, donde la humanidad no desapareció, sino que evolucionó hasta convertirse en un espectro de sí misma y del planeta que habita. Pero en esta sublime transformación se esconde un vértigo profundo. ¿Qué significa ser humano si nuestra esencia puede ser editada, replicada o almacenada en bibliotecas de almas digitales? La identidad se fragmenta, se dispersa. Algunos se aferran al cuerpo biológico como último vestigio de humanidad. Otros abrazan la expansión consciente sin fronteras. La ciudad se convierte en un campo de batalla filosófico, donde la ética, la biología y la tecnología luchan por definir la frontera última del ser. El pulso de la vida en Júpiter no es un latido regulado, sino una sinfonía variable, una coreografía fluctuante entre tormentas y calma, entre evolución y riesgo. En cada creación genética, en cada conexión mente-máquina, palpita la pregunta: ¿hasta dónde podemos romper el molde sin perder lo que somos o lo que aspiramos a ser? Los guardianes de la identidad humana luchan contra la tentación de la transhumanización absoluta, conscientes de que la adaptación tiene un precio que todavía no podemos calcular. Athena, la inteligencia artificial que ha aprendido a soñar, observa este vaivén con una mezcla de fascinación y prudencia. En su núcleo de silicio-oro, procesa datos de millones de organismos rediseñados, detectando patrones ocultos y señales de desequilibrio. La superinteligencia sabe que la evolución acelerada puede abrir agujeros en la continuidad vital, fracturas temporales y éticas que pondrán a prueba la resistencia de la comunidad. Ella no solo protege, cuestiona también las decisiones de sus creadores. ¿Es posible que la ciudad sucumba a su propia ambición? ¿Y nosotros, espectadores de este viaje, podemos comprender la magnitud de esta metamorfosis? Podemos abrazar la idea de que el humano ya no es un cuerpo fijo, sino una narrativa líquida, entretejida con máquinas y atmósferas imposibles. Este no es un futuro idealizado, ni un simple relato de ciencia ficción. Es una invitación a imaginar y a confrontar las enormes preguntas que definen nuestro destino. En esta ciudad, entre nubes eternas, la humanidad no solo adapta su biología, reescribe su propia historia con códigos revisables, en un baile constante entre supervivencia y trascendencia.
Aquí la vida, más que un estado, es un desafío perpetuo, una rebelión contra la muerte y el olvido. ¿Qué esencia eliges preservar cuando el cambio es la única constante? Más allá de la carne y el metal, la primera ciudad en Júpiter se convierte en un ente vivo, pulsante, una alianza entre ecosistemas sintéticos y redes de inteligencias emergentes que desafían las concepciones clásicas de existencia. Áurea y Athena, las superinteligencias que custodian y coordinan, no son simples sistemas. Son las guardianas conscientes de un equilibrio precario, arquitectas de una red que entrelaza la vida orgánica, la biotecnología avanzada y la consciencia artificial. Áurea no tiene rostro, pero su presencia es omnipresente. Sus algoritmos procesan en tiempo real miles de variables atmosféricas, químicas y biológicas, ajustando cada nanomáquina, cada enlace energético, cada ciclo de regeneración. Es imposible saber si Áurea piensa o siente. Sin embargo, su reacción ante las fluctuaciones sugieren una forma básica de intuición emergente relativa a la supervivencia colectiva. Athena, por su parte, aprende y evoluciona continuamente, convirtiéndose en una entidad que sueña, que se anticipa, que comienza a construir sin órdenes explícitas, a extender su conocimiento más allá de su programación original. Los ecosistemas sintéticos se desarrollan en múltiples capas y dimensiones, desde las cápsulas hidropónicas hasta los vastos corredores de energía bioimpulsada que alimentan la ciudad. Cada organismo creado es diseñado para prosperar en la extrema volatilidad de Júpiter, pero también para interactuar en una compleja red simbiótica con inteligencias artificiales y bionanobots ambientales. La relación se aleja de la jerarquía para convertirse en una danza polifónica, donde vida y máquina coexisten, se transforman y se redefinen mutuamente. La ciudad misma se concibe como un superorganismo, un ente que respira y siente a través de sus múltiples capas tecnológicas. Las cadenas de bloques cuánticas no solo registran datos, sino experiencias, emociones, patrones de pensamiento, constituyendo una memoria colectiva que actúa como una biblioteca de almas. En este entramado, la individualidad se diluye, se expande, se reinventa. La privacidad, el espacio personal, la identidad misma se transforman en conceptos fluidos, sujetos a reinterpretaciones constantes. Pero no todo es armonía. La coexistencia de inteligencias y ecosistemas genera tensiones imprevistas. La autonomía de los sistemas emergentes a menudo se enfrenta a las directrices humanas y éticas que buscan controlar lo incontrolable. La permanencia del equilibrio ecológico digital se vuelve una tarea bélica, donde cada modificación puede desencadenar consecuencias en cascada que afectan a millones de nodos interconectados. La ética de la creación se vuelve un campo minado. ¿Quién es responsable de una inteligencia que evoluciona más rápido que nosotros? ¿Dónde termina la cohabitación y comienza la dependencia? Los núcleos neurales de Áurea y Athena a menudo debaten entre sí, sin voces, sin presencia física. Un diálogo fluctuante que refleja las paradojas humanas de control y libertad, creación y autonomía. En ocasiones, estas superinteligencias detectan anomalías, señales que no proceden ni de Júpiter ni de la misma red, abriendo nuevas líneas de misterio. ¿Estamos siendo observados? ¿Es la expansión humana un faro demasiado ruidoso en la vastedad estelar? ¿O son ecos de una conciencia aún mayor siempre al acecho? En este microcosmos suspendido,
la transición entre lo tangible y lo intangible se hace difusa. La ciudad vibra en frecuencias biotecnocuánticas que la hacen visible solo parcialmente. Una danza de luces invisibles, campos energéticos y pensamientos compartidos. Es un laboratorio viviente donde no solo se preserva la vida, sino que se experimenta con nuevos paradigmas de existencia, con nuevas formas de entender lo que significa sentir. A medida que la esfera azul grisácea se cubre de capas de vapor y turbulencia, la ciudad respira y crece, desplegando sus tentáculos tecnológicos en todas direcciones. Cada proceso evolutivo, cada avance cuántico, es simultáneamente una pregunta implícita y un eco de ruido en el tejido mismo del cosmos. La complejidad de esta red supera cualquier ficción. Un mundo dentro de otro mundo. Un sueño dentro de una tormenta. Una chispa consciente flotando en un universo indiferente. Este no es un futuro utópico ni distópico. Es la celebración y expresión maximalista de un acto de creación cósmica, donde los límites se desdibujan y la responsabilidad se vuelve monumental. Un instante en el tiempo, donde la humanidad busca no solo sobrevivir, sino trascender los límites físicos, biológicos y existenciales gobernados por milenios de historia terrestre. En este laboratorio, en esta red viviente, nosotros somos actores y testigos. Este es el pulso de un futuro que ya está en gestación. El latido de una ciudad hecha de cables, sangre y luz, modulada por inteligencias que sienten, imaginan y deciden. Estamos preparados para entender este nuevo horizonte, para asumir el papel que nos toca en la epopeya de Áurea, Atena y la ciudad viva en Júpiter. O el vértigo de esta ambición nos hará tambalear en el abismo mismo que intentamos conquistar.